Buenos días, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Espero se encuentren bien, fortalecidos en el Señor en este domingo y todos estos días. Verdaderamente se extraña verlos, poder abrazarlos. Espero que estén bien, hermanos, fortalecidos. He visto a muchos hermanos, me he cruzado, los he saludado. Hemos conversado con algunos, a otros no los he podido ver, pero se los extraña, hermanos, se extraña verlos. Así que les animo a que sigan buscando del Señor, dando gracias al Señor porque en este tiempo nos sigue sosteniendo y su gracia está con nosotros. En esta mañana quería compartir con ustedes en este día una meditación, algo que había quedado en mi corazón. La última vez que compartimos estuvimos hablando acerca de la seguridad que tenemos los hijos del Señor. Habíamos meditado unos versículos en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. Ahí el apóstol Pablo nos hablaba que tenemos seguridad, los hijos de Dios. Y esa seguridad no está en nosotros, sino que es manifestación de la gracia y del amor del Señor. Y es muy interesante que el apóstol Pablo comience en esos versículos hablando de los creyentes, diciendo pero, utiliza la palabra pero, y está relacionado con lo que Pablo venía hablando anteriormente, que era la manifestación del hombre de pecado, del inicuo, del anticristo, de todas las señales que iba a haber en torno a esa manifestación. Y el apóstol Pablo daba gracias a Dios porque nosotros teníamos que sentirnos seguros, tranquilos y en paz con respecto a eso que iba a suceder en los últimos tiempos, porque el amor de Dios se manifestó en nosotros y ese amor se vio plasmado por medio de la elección, y esa elección hacia los creyentes hizo que creyéramos en el Señor, y esa fe nos da la seguridad que seremos transformados por el Señor y podremos vivir y estar siempre con el Señor. Pero en ese día yo pasé muy por arriba, cité y leí rápido un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que es con el que vamos a comenzar este breve estudio, que seguramente va a constar de 2 videos. Este va a ser el primero y después otro que compartiré con ustedes acerca del mismo tema. Y el título que le he puesto a esta breve meditación, a este breve estudio, es ¿sellados o marcados? Esa sería la pregunta. ¿Sellados o marcados? Entonces quiero que me acompañe a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 8 y después leeremos versículos 16 y 17. En Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron, hablando de la bestia, del anticristo, la adoraron todos los moradores de la tierra. Si usted se acuerda, la última vez que compartimos, había algo interesante que aparece en el libro de Apocalipsis, que los impíos, los incrédulos son llamados los moradores de la tierra, que es muy distinto a los hijos del Señor. Los moradores de la tierra son los incrédulos, los que no recibieron el mensaje del Evangelio para ser salvos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el versículo 16 y 17 dice, y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá el libro de Apocalipsis está hablando de que los moradores de la tierra, los incrédulos, recibieron por medio de la bestia del anticristo una marca. Y es eso primero que quiero que meditemos. ¿Qué significa la marca? ¿Qué significa ser marcado con ese número o marca de la bestia? Que va a traer grandes consecuencias para los moradores de la tierra. En este último tiempo he escuchado acerca de algunos videos que estaban circulando por medio del internet y en las distintas redes, y que quizás generan temor infundados en los hijos del Señor. Por eso quería que meditemos en este breve estudio acerca de lo que significa la marca de la bestia o una marca, pero particularmente la marca de la bestia, y lo que significa el sello de Dios.
Es muy interesante que la palabra marca aparece en el Nuevo Testamento solamente en 2 oportunidades. Muchas veces en el libro de Apocalipsis aparece la palabra marca y una sola vez en el libro a los Gálatas, que es utilizada por el apóstol Pablo. Después no aparece nunca más la palabra marca. Esto lo estuve buscando, investigando por medio de la concordancia exhaustiva de Strong. Y es muy interesante porque no tiene que traer temor a nuestros corazones. Una vuelta hablaba con un hermano que me decía: hermano Aldo, tenemos que hacer todas las cosas bien para no recibir la marca de la bestia. Y eso es lo que quiero despejar todas las dudas con respecto a los creyentes. Que ningún hijo de Dios, ningún creyente en el Señor puede ser marcado por la bestia, porque los creyentes hemos sido sellados por el Señor como propiedad de Él. Entonces quiero que meditemos acerca de cómo aparece la palabra marca en la Biblia. Primeramente aparece en el Antiguo Testamento la palabra marca. En el Antiguo Testamento solo una vez se utiliza en el libro de Cantar de los Cantares. Usted sabe que Cantar de los Cantares es el poema del esposo a la esposa y de la esposa a un esposo. Está muy relacionado con, habla de muchas figuras entre Cristo y la iglesia, el Señor y su novia, su esposa, que es la iglesia. En Cantar de los Cantares 8:6, aquí aparece la palabra marca y está unida y sinónima a la palabra sello. Entonces no tiene nada que ver con lo que en el Nuevo Testamento se utiliza para la palabra marca, pero quería decirle que sepa que aparece en el Antiguo Testamento una sola vez, en Cantar de los Cantares 8:6. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra marca aparece sí más veces, muchas más veces, pero solamente en 2 libros de la Biblia. El primer libro en el que aparece la palabra marca, es en la carta de Pablo a los Gálatas, al final de la carta, en el capítulo 6. Gálatas 6:17. El apóstol Pablo, si usted me acompaña, vamos a leer Gálatas 6:17. El apóstol Pablo, luego de traer recomendaciones y enseñanzas y exhortación a la iglesia, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muy interesante que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia del Señor que ya nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Usted sabe que ahí la palabra marca no es la misma que aparece en el Apocalipsis, que es el otro libro en el cual aparecen mencionada todas las veces la palabra marca. En la carta a los Gálatas la palabra marca es del griego stigma, y significa punzar, marcar algo, perforar algo. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, enseguida esto me llevó al libro de Éxodo 21, 6. Es interesante que en el griego la palabra estigma significa marca, punzar, perforar, y es una perforación en la cual es un reconocimiento de propiedad. Por eso que a mí me llevó al Antiguo Testamento. Si uno lo tuviera que trasladar a nuestro castellano para que pudiéramos entender, es como que el apóstol Pablo está diciendo: nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra estigma. Es una cicatriz, una marca de un servidor, de un esclavo, de alguien que sirve a alguien después de haber sido comprado. En Éxodo 21, el versículo 6 dice, y está hablando de aquellos siervos que querían quedarse con sus amos. Dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto también aparece en Deuteronomio capítulo 15-17, en el mismo contexto, el mismo pasaje, su pasaje paralelo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? No quería que nadie lo molestara más, porque él, por haber sido comprado por el Señor Jesucristo y tener las marcas del servicio, entonces nadie tenía que molestarlo más. Esa es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra marca. Después, la palabra marca aparece
solamente en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Es muy interesante que la palabra marca de Apocalipsis no tiene nada que ver con la palabra marca que Pablo utiliza en Gálatas. Es otra palabra muy distinta. Recuerde, en Gálatas la palabra marca es el griego stigma, y significa una perforación hecha a alguien que es servidor, es comprado y pasa a servir a su amo. Por eso el apóstol Pablo, le recalco, vuelve a decir que nadie quería que lo molestara porque él había sido comprado por el Señor y desde ese momento era su siervo y el Señor Jesús era su amo. Y las cicatrices que él tenía eran cicatrices debidas al servicio hacia su Señor. Entonces vayamos ahora al libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis la palabra griega que se traduce todas las veces, como alrededor de 10 veces si no me equivoco, es la palabra griega jaragma, y lo único que significa esta palabra es rasguño o marca. Rasguño o marca. Y no tiene nada que ver con todo lo demás que nosotros vamos a meditar. Por eso quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 9. Tenga en cuenta estas dos tópicos que estamos viendo, que a los incrédulos en el libro de Apocalipsis se les llama los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra van a tener una característica, es que van a recibir la marca de la bestia. No así los hijos de Dios, los creyentes, los redimidos por el Señor, los que fueron comprados con la sangre de Jesús, porque de ellos se dice otra cosa, dice que han sido sellados por su dueño, por su Señor. Apocalipsis 14, versículo 9 al 11 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Que los moradores de la tierra, los que no son creyentes, los que no han sido sellados por el Espíritu Santo, van a recibir una marca, que no sabemos de qué se trata esa marca. Ha habido muchísimas especulaciones, hermano, acerca de qué trata esa marca, y nadie ha tenido razón hasta ahora. Recuerdo que en una época esa marca era el código de barras, y eso ahora está usado con normalidad, y así con tantas otras cosas. Pero lo que yo quiero traer a su corazón es la seguridad de que los hijos de Dios, los creyentes en el Señor, los que han sido lavados en la sangre del Cordero y comprados por Él, no pueden recibir la marca de la bestia. Porque ¿cuál es la característica de los que reciben la marca de la bestia? Es que ellos adoran a la bestia, la adoran. Quiero que meditemos otro pasaje. Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19, versículo 20. Muy interesante que lo que vamos a ver en el próximo video es que los creyentes en el Señor hemos recibido un sello. Son dos cosas distintas, recibir una marca que es un rasguño, y otra cosa muy distinta es ser sellado, porque implica diferentes cosas. Las implicancias que tiene el tener una marca o el ser sellado son totalmente diferentes, y eso lo vamos a ver en el próximo video. Apocalipsis 19, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Se da cuenta? La marca está relacionada con adoración.
¿Quiénes son los que reciben la marca? Los que adoran a la bestia y al anticristo y a todo el sistema del mundo. Los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, yo quiero que en su corazón haya paz. Quiero que anote para que después lo lea en casa si usted quiere. Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 16:2 y Apocalipsis 20:4, en donde vuelve a aparecer la palabra marca. Y todo está relacionado con lo mismo, con el servicio a la bestia, la adoración a la bestia, y no tiene nada que ver con los creyentes en el Señor. Quiero que volvamos nuevamente a segunda a los tesalonicenses. Usted sabe que en este último tiempo me han llegado un montón de videos y en las redes circulan tantas cosas, hermano, que hay algunos que hasta me han mandado videos, o he tenido conocimiento de videos que en este tiempo se está diciendo que quizá la vacuna contra esta pandemia que nos está afectando puede llegar a ser la marca de la bestia. Mire, hermano, yo quiero darle la tranquilidad de que ninguno que haya creído en el Señor Jesucristo y que haya sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa puede recibir ninguna marca ni de Satanás, ni del anticristo, ni del falso profeta, porque son cosas que no pueden suceder. Es inconcebible que alguien que haya sido sellado como propiedad de Dios por el Espíritu Santo reciba la marca, que es solamente un rasguño del anticristo. Y la característica, no se olvide, que en el libro de Apocalipsis a los incrédulos, a los impíos, se les llama los moradores de la tierra. Quiero que volvamos al pasaje que habíamos meditado la semana pasada para que podamos ver de dónde venía el apóstol Pablo, que fue lo que nos llevó a hablar de nuestra seguridad y por el motivo por el cual de este estudio. Y vamos a estar terminando por la gracia del Señor. Quiero que vaya nuevamente a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Nosotros habíamos comenzado a leer la última vez desde el versículo 13, en donde dice, le voy a leer el 13 y después vamos a ir hacia atrás. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si usted se acuerda, en Apocalipsis habíamos leído que los que no adoran a la bestia ni reciben su marca son aquellos que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y otro pasaje muy maravilloso en Apocalipsis 17 nos dice que los que adoran y reciben la marca son aquellos que no han sido anotados desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Pablo comienza a hablar en este versículo 13 de algo que venía y lo contrasta, él hace un contraste. ¿Qué es lo que venía hablando antes? Vayamos hacia atrás. En Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses 2, mire cómo empieza Pablo. Desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué era lo que pasaba, hermano? Quizá usted no lo sabe, pero en la época primitiva comenzaban a circular cartas falsas, cartas en nombre de los apóstoles que tenían información falsa, que tenían doctrinas falsas. Entonces los apóstoles se tenían que encargar de refutar esas falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, yo les enseñé algo, recuerden lo que les enseñé, porque andan circulando cosas falsas, y es lo mismo que nos pasa en este tiempo, hermano. Hay mucha información falsa circulando en las redes, videos falsos con información falsa que quiere traer temor al corazón de los creyentes, cuando nosotros sabemos que la palabra dice que el perfecto amor, que es Jesucristo y su Espíritu, echa fuera todo temor. No tenemos por qué temer. Hay información falsa, ¿con qué la tenemos que contrastar? Con la información verdadera, la palabra de Dios, que es la verdad.
La Biblia dice, tu palabra es verdad, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quiere quitarse de encima toda información falsa? Todo lo que reciba, contrástelo con la palabra de Dios. Examine si lo que está recibiendo viene de Dios y es conforme a la palabra de Dios. Y si no es así, rechácelo en el nombre del Señor, diciendo, Señor, esto no está de acuerdo a tu palabra. Y lo rechazo en tu nombre. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, porque está hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que en Apocalipsis se le llama el anticristo, la bestia, esa manifestación del inicuo, el cual, ese anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya en la época del apóstol Pablo, ese misterio de iniquidad ya estaba en acción, ya se había comenzado a manifestar. Es lo que el apóstol Juan habla del espíritu del anticristo. Siempre estuvo presente, desde que nuestro Señor asciende, siempre estuvo presente de una manera más activa. El misterio de iniquidad, estoy en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y no vamos a entrar en el estudio de qué es lo que lo detiene. Sabemos que hay algo que lo está deteniendo, pero en su momento va a ser quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo recibe su poder de Satanás. Con gran poder, quiero que preste atención a esto, hermano, para que estemos terminando. Se va a levantar el inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida o manifestación es por obra de Satanás. Satanás está detrás del anticristo, de ese inicuo. Es por obra de Satanás. ¿Cuál va a ser la característica? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a haber una manifestación de poder, de señales, de milagros. Pero ¿cuál va a ser la característica? Que van a ser mentirosos. Porque el que está detrás de todo eso es Satanás. ¿Con qué propósito? Engañar a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los que van a ser engañados? Los que en Apocalipsis dice que van a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque van a estar buscando todo lo que no viene de Dios, porque no son hijos de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? ¿Quiénes son los que van a ser engañados? El Señor Jesucristo dijo que Satanás lo que va a hacer es tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y usted sabe que ningún escogido puede ser engañado, hermano. Porque el Señor está diciendo, si fuera posible, Él trataría de engañar aún a los escogidos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, esta es la característica. Los que no creen a la verdad, los que no creen al Evangelio, van a estar buscando otra cosa, van a estar buscando la solución para los problemas en este mundo. Entonces se va a levantar por medio de Satanás el inicuo, y Satanás le va a dar un poder engañoso, le va a dar milagros. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? El Señor le va a decir, como ustedes no quisieron creer al Evangelio, no quisieron creer el mensaje acerca de mi Hijo, yo les voy a hacer que crean a la mentira para que sean condenados. Hermano, ¿sabe qué es esto? Es el juicio de Dios ante la terquedad del mundo que no cree en el Evangelio. No sé si lo alcanza a ver, querido hermano. Y ahí es donde Pablo en el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermano, no tenga temor. Dele gracias al Señor. Sepa que ningún escogido del Señor va a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué?
porque la marca de la bestia es un rasguño que le va a hacer Satanás a todos los que andan buscando las cosas de este mundo. Pero nosotros, los hijos del Señor, no somos moradores de la tierra. ¿Sabe cómo se nos conoce en la palabra del Señor? Nosotros somos los ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos de la familia de Dios. Somos los peregrinos, los extranjeros, los que estamos de paso en esta tierra, los que tenemos puesta nuestra mirada en los cielos, de donde vendrá el Señor. Seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos haciendo tareas en este mundo, pero nuestra mirada, nuestra confianza no está en este mundo. Nuestra mirada y nuestra confianza está en los cielos. Por eso somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, porque la palabra de Dios dice que Abraham dice que buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe dónde está esa ciudad? En los cielos. Es la que vio Juan en Apocalipsis, vio descender del cielo a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Dele gracias al Señor, hermano, por la elección que ocurrió en su vida, porque si usted creyó en el Señor Jesucristo es porque es un escogido para salvación. Y lo que vamos a ver en el próximo estudio, en el próximo video, es que el Señor a nosotros nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por la seguridad que tenemos tus hijos. Somos tus hijos, miembros de la familia del cielo, hijos del Señor. Hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesús. Y tu palabra dice que nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque es la misma mano del Padre. Gracias por todos mis hermanos, amados por el Señor, que han creído en el Señor porque han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y a su debido tiempo el Señor los llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que en esta mañana fortalezca su fe, que puedan vivir y pasar esta cuarentena y todos los días que nos queden en esta tierra seguros, tranquilos, confiados en el Señor, sabiendo que vos tenés cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso domingo en el Señor. Que Dios los bendiga.